Bien, pues vamos a dar continuidad a esta semana número 7 de Biología Celular y Bioquímica, en donde vamos a hablar sobre la integración del metabolismo. La segunda parte, vamos a darle seguimiento a lo que platicamos en la clase anterior. Y en esta ocasión, el objetivo que nos marcan es conocer los estudios de laboratorio que sirven de apoyo para el diagnóstico y tratamiento del síndrome metabólico. Es decir, aquí va a haber una situación de integrar algunas alteraciones metabólicas que se pueden reflejar en un padecimiento, en un síndrome como lo acabamos de mencionar, y que hay forma de poderlo diagnosticar aquí ayudándonos, ¿sí? O a través de estudios de laboratorio. Entonces, para eso, dentro de la plática, primero voy a abordar lo que se refiere a los estudios de laboratorio y después vamos a hablar del síndrome metabólico para poderlo vincular. De tal manera entonces que en esta situación nos apoyamos mucho de la bioquímica clínica, que es una rama de la medicina, ¿sí? Es una especialidad que es analítica y se dedica en este aspecto relacionado con la plática a los materiales y elementos biológicos del organismo para ser analizados. Por ejemplo, la sangre, la orina, e incluso líquido cefalorraquídeo y muchos otros materiales corporales más que se pueden ocupar a través de estos análisis. Es una herramienta dinámica, recordemos que el cuerpo siempre está cambiando, está progresando, está en esta fase de homeostasis que hemos estado platicando y es un apoyo en el diagnóstico médico. Nosotros sospechamos de alguna situación clínica de una entidad en un paciente y utilizamos los estudios de laboratorio como apoyo para poder entonces verificar que esté sucediendo algo en nuestro paciente o en la persona a quien vamos a aplicar estos estudios. Ahora, precisamente la bioquímica clínica a través de laboratorios, ¿sí? Nos van a arrojar algunos resultados a través de algunos perfiles, ¿no? Esos laboratorios clínicos, en este caso, vamos a hablar de dos que son pues muy socorridos, muy ocupados, como es la química sanguínea, ¿verdad? Donde también dentro de este método existen técnicas, ¿sí? Para poder tener resultados de algunos parámetros que estamos nosotros buscando en un organismo, como lo es por ejemplo el perfil glicémico, perfil de lípidos, donde nos van a dar diferentes resultados de, sobre todo de lipoproteínas, como lo vamos a ver más adelante, que ya hemos platicado de ellas, iones y proteínas séricas. También hay perfil renal, perfil hepático, pancreático y cardíaco. Sí, eso es de manera muy general para que nos demos una idea de lo que podemos obtener nosotros a través de estos estudios. Y esto, bueno, sería dentro de la química sanguínea. Dentro del examen general de orina, ¿sí? A esta muestra, a este material orgánico, se va a aplicar un examen físico, un examen químico y un examen del sedimento urinario. Esto lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y con respecto a lo que se refiere al síndrome metabólico, vamos a hablar sobre todo sobre el perfil glicémico, o sea, lo que tiene que ver con la glucosa, y el perfil de lípidos. Bien, para esto, pues bueno, en lo que respecta al perfil glicémico, existen diferentes resultados o diferentes puntos que vamos a tomar en cuenta, como la glucosa plasmática en ayunas, prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Esto va a depender también de cada laboratorio de manera particular donde se realice, pero por lo general en un perfil glicémico podemos obtener estos resultados que les acabo de mencionar y poder evaluar a nuestro paciente. Ahora bien, pues necesitamos conocer también los valores de referencia o los valores adecuados, donde por lo general lo que se refiere a glucosa plasmática en ayunas, los valores de referencia van de 60 a 100 miligramos por decilitro. Ahora bien, nos vamos a referir al proyecto de la norma oficial mexicana 015 del año 2018, que es una actualización, ¿sí?, de una norma oficial mexicana anterior, que es para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus. En esta norma oficial mexicana
que estamos obligados, ¿sí? Por lo menos los que ejercemos en México, que tiene que ver con el sector salud, estamos obligados a observar, ¿sí? A consultar todas las normas oficiales mexicanas, ¿no? que son documentos también médico-legales. Ahí nos dan parámetro que la glucosa alterada de ayuno va de 100 a 125 miligramos por decilitro. Entonces, todo lo que sea en este rango y más todavía es una glucosa alterada en ayuno. Nosotros ya lo podemos considerar aquí que empieza a haber alguna situación metabólica que nos está provocando una hiperglicemia, ¿sí? Y en este caso, esta norma oficial mexicana 015 nos dice que de 100 a 125 miligramos por decilitro ya empieza a haber algún problema y es una glucosa alterada en ayuno. Bien, continuando con esto, cabe bien mencionar que también existen criterios para diabetes que tiene que ver con relación a esta glucosa que les comento, que puede ser en ayuno, ¿sí? O puede ser una glucosa plasmática a las 2 horas después de una carga oral, que se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Y estos criterios están muy relacionados o coinciden con las que también emana la American Diabetes Association, que es la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y que coincide con nuestra norma oficial mexicana en ese aspecto, y nos dice que la glucosa en ayuno, que está de 126 o más, de 126 en adelante, es un criterio para entonces diagnosticar nosotros diabetes. Igualmente la glucosa plasmática a las 2 horas, ¿sí? de una prueba oral, de una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua, si a las 2 horas el resultado es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, también se considera entonces positivo este resultado como criterio para el diagnóstico de diabetes. Igual así, la hemoglobina glucosilada, que sea igual o mayor a 6.5, o pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia, o sea, de glucosa alterada, como les comenté anteriormente, o que sea al azar y que esté igual, como en el dato de la glucosa plasmática o a la prueba oral, que es de 200 o más miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, estos son criterios que se toman en cuenta para el diagnóstico de diabetes según la ADA, que coincide con nuestra norma oficial mexicana. Ahora bien, vamos a continuar con lo que se refiere al perfil de lípidos, donde tenemos parámetros que también depende del laboratorio, pero por lo general, pues bueno, los resultados o los parámetros, mejor dicho, que se nos reportan es el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol HDL, que es este colesterol, esta lipoproteína, ¿sí? De alta densidad, HDL, colesterol de baja densidad, que es la LDL, y colesterol no HDL. Esto se refiere precisamente, como dice su nombre, al colesterol que no es de alta densidad. Y entonces aquí tendremos nosotros involucradas a las lipoproteínas, que vendría siendo la VLDL, ¿sí? la lipoproteína de muy baja densidad, la de intermedia, de densidad intermedia, IDL, y por supuesto también la LDL está considerada aquí, y también kilomicrones o restos de kilomicrones. Entonces, dentro del perfil de lípido tenemos esos parámetros, de tal manera que entonces también conocer los valores normales son de gran importancia, y aquí podemos verlo en esta tabla, donde el colesterol total pues debe estar por debajo de 200, ¿sí? Lo ideal es que estemos por debajo de 200 miligramos por decilitro. Los triglicéridos también menos de 150. El colesterol HDL debe estar aquí arriba de 40 y la LDL debe estar por debajo de 130. Asimismo, el colesterol no HDL, que es el conteo de todas las otras lipoproteínas que les he comentado que no son HDL, deben estar por debajo de 160 miligramos por decilitro. Bien, aquí mismo, entonces, desde ese punto de vista, también nos vamos a apoyar y a referir a la norma oficial mexicana para la prevención y tratamiento y control de las dislipidemias, donde en esta norma nos comenta que la dislipidemia es una alteración de la concentración normal de los lípidos en sangre, y nos da algunos
algunos tipos de dislipidemia que podemos encontrar en nuestros pacientes, y nos habla entonces de una hipercolesterolemia, donde precisamente la situación o la alteración se encuentra en el colesterol. Y entonces el colesterol total es mayor a 200 miligramos por decilitro. Y podemos encontrar aquí en la hipercolesterolemia los triglicéridos menor a 200 miligramos por decilitro y la LDL igual o mayor a 130. O sea, puede haber ya una alteración en las LDL. Pero el dato se concentra más en el colesterol total, que está más arriba de 200 miligramos por decilitro o de 200 miligramos por decilitro en adelante. Ahí lo podemos considerar entonces como hipercolesterolemia. La hipertrigliceridemia, como dice su nombre, se refiere más a los triglicéridos, y aquí están por arriba de 150 miligramos por decilitro o de 150 miligramos por decilitro en adelante. El colesterol total está por debajo de 200 y la LDL menor de 130 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, este diagnóstico se va más precisamente a los valores que tengamos en los triglicéridos, pero debemos tomar en cuenta los demás lípidos, como estamos viéndolo ahorita. La hiperlipidemia mixta, pues consta precisamente de, como dice su nombre, es mixta, donde el colesterol es mayor a 200, los triglicéridos mayor a 150 y la LDL puede estar igual o mayor a 130 miligramos por decilitro. O sea, aquí también ya puede haber alteración. Y el colesterol no HDL está por arriba de 160 miligramos por decilitro. O sea, ya empieza a haber alteraciones precisamente o prácticamente en todas las lipoproteínas o lípidos. Y existe otra alteración, que es una dislipidemia, que es una disminución de esta lipoproteína, que es la HDL, que es una hipoalfa lipoproteinemia. Esto debido a que la HDL tiene una alfa lipoproteína que le es muy característico, que es la tipo A, y normalmente en México los datos que se arrojan es que es muy común. Nosotros aquí en México padecemos mucho de esta hipoalfa lipoproteinemia, que es una disminución de la lipoproteína de alta densidad, la HDL, y que está por debajo de 40 miligramos por decilitro. Esta normalmente debe estar más arriba, debemos elevarla, y tiene mucha interacción o mucha coincidencia con el sedentarismo, el no realizar ejercicio, no movernos, no realizar actividad física, ejercicio, está vinculado con este tipo de padecimiento, que es la más común en México, la hipoalfa lipoproteinemia. Bien, una vez comentado esto, entonces vamos a hablar del examen general de orina, donde, como les comenté, se le realiza un examen físico, un examen químico, y a través del microscopio, a través de la observación a microscopio del sedimento urinario, también vamos a obtener diferentes parámetros. Dentro del examen físico tenemos el volumen, así como también se describe el olor, el color, el aspecto y la densidad de esa muestra de orina. En el examen químico, como dice su nombre, pues ya es entonces llegar a diferentes parámetros que se nos reportan, como el pH, las proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubinas, urobilinógeno, nitritos y estereasa leucocitaria, por decir algunos, porque hay más parámetros todavía, pero por lo general eso es lo que se nos reportan. Y el sedimento urinario, que es a través del microscopio, pues se nos reporta cristales, bacterias, hongos, parásitos, eritrocitos, leucocitos y células y cilindros. Los cilindros serían la acumulación de células de epitelio de vías urinarias. Y bueno, dependiendo del resultado que se nos o que nosotros estamos observando, es la interpretación, ¿sí?, de este estudio, y poder integrar precisamente con el metabolismo del organismo o de lo que esté pasando en mi paciente. Bueno, una vez mencionados los estudios de laboratorio, pues vamos a hablar del síndrome metabólico, que es una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas que pueden ser de aparición simultánea o secuencial, que una nos lleve a otra. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones o esas anormalidades metabólicas que pueden presentarse en un organismo, en una sola persona, ya sea una sola o de manera simultánea? Pues bueno, es la obesidad central, ¿sí?, esa obesidad o esta acumulación de grasa abdominal,
que nos hace elevar o aumenta la circunferencia de cintura y que está vinculada con alteraciones metabólicas y sobre todo con situaciones que tienen que ver con lo cardiovascular y muy común en México. Dislipidemias, como las acabamos de mencionar. Hiperglicemia, también muy común en la población mexicana, en nosotros. Y la hipertensión arterial. Entonces, como pueden ustedes ver, son diferentes situaciones metabólicas serias que pueden presentarse de manera aislada, ¿sí? Pero que hay un vínculo entre ellas. En las rutas metabólicas que se presentan hay una alteración que hace que tengan un factor común y que, bueno, se pueden presentar, como les comentaba, por ejemplo, nada más hipertensión arterial, pero después este paciente puede evolucionar a una hiperglicemia, a una dislipidemia, a una obesidad central, ¿sí? O todas a la vez. Recuerden que eso también se puede presentar en un paciente de manera simultánea y nos da entonces lo que conocemos como síndrome metabólico. Ahora bien, con respecto a esto del síndrome metabólico, la OMS, hablando un poco de estadística, nos dice que del 20 al 25% de la población adulta en el mundo la padece. ¿Y cuáles son las alteraciones fisiopatológicas o cuáles son las alteraciones metabólicas que se pueden generar? Pues es resistencia a la insulina, estado protrombótico, estado proinflamatorio y una disfunción endotelial. Entonces, todo este resultado de las alteraciones metabólicas que estoy mencionando se pueden presentar en un organismo y entonces nos generan riesgos, ¿sí? Riesgos para padecer ciertos padecimientos como alguna enfermedad cardiovascular, como un accidente vascular cerebral, infarto agudo al miocardio, ¿sí? O está muy vinculado con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ahora aquí es importante mencionar, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden desarrollar alguna alteración de las que estoy mencionando aquí, como sobre todo resistencia a la insulina, pero también hay un estado proinflamatorio y disfunción endotelial, y generar que otras alteraciones, como les acabo de mencionar, se presenten y entonces terminar en un síndrome metabólico. Pero también cabe mencionar que hay pacientes que no padecen diabetes mellitus y pueden estar en una situación de síndrome metabólico sin padecerla. Entonces sí es muy complejo todo esto, pero en general esto es lo que está sucediendo dentro del síndrome metabólico. Ahora bien, para eso también vamos a referirnos a los criterios de diagnóstico. Y en el proyecto de la norma oficial 15 de 2018, la norma oficial mexicana de la diabetes mellitus, ahí existen criterios para poder diagnosticar síndrome metabólico. La norma oficial mexicana se basa mucho en el panel de tratamiento del colesterol en adultos, que lo conocemos con las siglas de ATP3, y también considera mucho a la Federación Internacional de Diabetes, la IDF. Entonces, en base a estos dos organismos, ¿sí?, de criterios clínicos, podemos nosotros basarnos en los parámetros que se nos publican para poder diagnosticar o llegar al síndrome metabólico, considerando también precisamente los estudios de laboratorio y la clínica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro paciente de manera integral. Aquí los diferentes criterios que se manejan es la tensión arterial, los triglicéridos, el colesterol HDL tanto en hombres como en mujeres, la circunferencia abdominal. Aquí ya existen otros parámetros que de hecho cabe mencionar que se van actualizando, cada vez esto va cambiando, se van agregando más rubros, pero digamos que esto ahorita lo que les estoy mostrando es lo básico, lo mínimo que debe considerarse en este síndrome metabólico. Asimismo, como les mencionaba, esta circunferencia abdominal tanto en hombres como mujeres es considerada y va cambiando, y la glucosa plasmática en ayuno. De tal manera que entonces la ATP3 y la IDF en la tensión arterial coinciden mucho, ¿sí?, donde si existe una presión sistólica mayor de 130, ¿sí?, y la diastólica de 85, pues es un criterio para entonces considerarlo en el síndrome metabólico, así como los triglicéridos por arriba de 150 miligramos por decilitro, el colesterol en el caso de los hombres con este colesterol HDL menor de 40 y en las mujeres menor de 50 miligramos por decilitro. En la circunferencia abdominal se considera que para los hombres
por arriba de 90 en los dos organismos, tanto en ATP3 como en IDF, y en las mujeres por arriba de 80 centímetros, ¿sí? Ya también se considera como un factor de riesgo, ¿no?, para padecer síndrome metabólico. Entre paréntesis pueden ustedes ver que dice modificada porque anteriormente la ATP3 daba un poquito más de holgura, por decirlo así, ¿no? Daba hasta 120 centímetros en el caso de los hombres. Se ha actualizado, pues ya coincide entonces con los datos que les estoy mencionando. Y en la glucosa plasmática en ayuno, ATP3 nos dice que por arriba de 110 miligramos por decilitro, y la IDF más de 100 miligramos por decilitro. Es decir, un poquito más, aquí el parámetro es más estricto en IDF que en ATP3. Y nosotros aquí en México nos basamos entonces más, o nosotros consideramos mejor en este aspecto lo que nos dice la Federación Internacional de Diabetes, que si está por arriba de 100, como lo vimos anteriormente, ya es una alteración de la glucosa. Bien, pero como ustedes pueden ver, coinciden mucho en los datos. Ahora, la OMS también agrega la excreción urinaria de albúmina, que nos dice que si es mayor a 20 microgramos por minuto, entonces también se considera como un parámetro o un factor de riesgo para síndrome metabólico. Y esto, pues este dato lo obtenemos en el examen general de orina, que se nos puede reportar. De tal manera entonces que se deberán cumplir de 3 a 5 criterios diagnósticos que acabo de mencionar, ¿sí?, establecidos por ATP3 o la IDF, para nosotros entonces diagnosticar síndrome metabólico. Entonces 3 de estos 5 o 6 parámetros, si utilizamos o consideramos a la OMS, bueno, con 3 que se cumplan, entonces nuestro paciente o esta persona puede estar ya entonces padeciendo síndrome metabólico. Bien, también es importante mencionar en ese aspecto las recomendaciones para la correcta medición de la presión arterial, porque como ustedes se dieron cuenta, ya no solamente son parámetros de laboratorio, sino también la parte de la exploración física, ¿no? Esta integración del metabolismo reflejado en signos, por ejemplo, que es lo que ahorita estamos platicando, o parámetros de laboratorio, o también síntomas. Ahorita estamos abordando más esta parte del laboratorio, y es importante mencionar la medición de la presión arterial porque es un criterio para el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces las indicaciones generales es reposar 5 minutos antes de la medición, evitar ejercicio, ingerir alimentos, fumar o tomar café 30 minutos previos a la medición. Y dentro de la medición es muy importante considerar, o no debemos conversar con nuestro paciente. Nuestro paciente debe estar tranquilo, en reposo, como acabo de mencionar. Apoyar el brazo a la altura del corazón. Por lo general lo que se recomienda es el brazo izquierdo. Si por alguna situación no se puede, pues bueno, entonces el derecho. Colocar adecuadamente el manguito o el brazalete de nuestro baumanómetro, y el brazo debe estar descubierto, sin ropa. Cabe mencionar que si estamos utilizando un manómetro que sea anaeroide o que sea de mercurio, que actualmente ya están en desuso, nuestro estetoscopio debe ir por fuera del brazalete, no debe ir por debajo, debe ir por fuera del brazalete. Utilizar precisamente el tamaño del brazalete adecuado. Mi paciente debe estar sentado, descansado, apoyar los pies en el piso, no cruzar las piernas. Tener vejiga vacía quiere decir que, bueno, la idea es que mi paciente no tenga ninguna urgencia para ir a evacuar o para ir a orinar, porque esto genera precisamente ansiedad, angustia, un poco de nerviosismo, y puede verse afectada la lectura de la presión arterial, y estar bien apoyado, ¿no?, de una manera cómoda. Y entonces, bueno, pues ya tomar la presión arterial y obtener el resultado. Y para eso, pues también la norma oficial mexicana, en la cual se refiere los parámetros que nos puede dar el diagnóstico de hipertensión arterial, que es la 030, ya tiene un proyecto de actualización en 2017, pues son las que estamos observando aquí. La presión arterial óptima debe estar por debajo de 120 milímetros de mercurio, la sistólica, y la presión arterial diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio. La presión arterial que es subóptima, donde ya puede empezar a haber alteraciones, va de 120 a 129 la sistólica y de 80 a 84 la diastólica. De tal manera que nosotros debemos tomar en cuenta estos parámetros cuando obtenemos la presión arterial de nuestro paciente.
Ya cuando nuestro paciente está con una presión sistólica por arriba de 140 y que llega a 159 la sistólica, estamos hablando de hipertensión grado 1, y la diastólica entre 90 y 99 milímetros de mercurio, y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos tener estos diagnósticos, estos parámetros o esta evaluación de acuerdo al resultado que hayamos obtenido con nuestro paciente. Y con respecto a la medición de la circunferencia de la cintura, lo indicado es que nosotros consideramos que es un punto medio, como vemos aquí en la imagen, entre el borde costal de nuestro paciente, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, y el borde superior de la cresta ilíaca. Entonces nosotros marcamos estos dos puntos entre el borde costal y el borde superior de la cresta ilíaca, ¿sí? Y un punto medio entre estos dos anteriores que acabo de mencionar. Ahí es donde vamos a hacer la medición con la cinta métrica. Y bueno, pues ya se compara con la tabla o con las medidas que se recomiendan que deben tener nuestros pacientes, y evaluarlo de manera integral, como lo he mencionado, para poder nosotros diagnosticar el síndrome metabólico con todos los parámetros que se mencionaron anteriormente. Bien, pues bueno, agradezco mucho su atención. Cualquier duda o situación, quedo al pendiente. Saludos.